Bueno, profesor Peñalosa, si le parece, vamos a dar inicio a nuestro espacio. Lo primero, pues buenas tardes para todos. Ya se irán incorporando algunos otros participantes en este espacio. Agradecerles a ustedes por la puntualidad y por la presencia. Contarles que, bueno, metodológicamente, yo voy a hacer una intervención de presentación del espacio. Estamos grabando esta importante conferencia para que ustedes sepan, estamos en este momento en grabación. Esto va a quedar dentro de los documentos en el repositorio del Banco de la República en su canal de YouTube, para que más adelante pueda ser transmitida y reproducida por más personas que quieran acceder a esta información. Esta conferencia y esta participación e intervención del día de hoy responde a un seminario sobre patrimonio cultural de los ámbitos materiales e inmateriales y dentro de lo material o industrial también, que hemos venido desarrollando durante este mes de julio con la Universidad del Tolima y con la Universidad de Ibagué. En esta alianza con estas dos importantes universidades de la región, hemos venido desarrollando este seminario que ha dado frutos muy interesantes y ha puesto en discusión temas muy relevantes también y sensibles quizás para la región. Haciendo un recuento rápido, hemos hablado sobre los ferrocarriles y la importancia de este sistema de transporte férreo para lo que significó también en esta región, no solamente de Honda, sino pues todo el Tolima en general y toda la conectividad que se desarrolló en el centro del país y todo aquello que no me cansaré de decir lo que hoy soñamos hace 100 años lo tuvimos en nuestro país. Hoy hablamos de los trenes de cercanías y de toda la conectividad férrea y pues ustedes los que están acá, a quienes saludo especialmente también por participar, saben que esta conectividad la tuvimos hace 100 años. También hablamos no solamente de los ferrocarriles, sino que también hablamos de el cable aéreo, de este sistema innovador para su momento hace 100 años también, que conectaba Manizales, Mariquita, Mariquita, Honda, ya de otra manera para poder sacar el café, el producto principal en su momento en el auge de este producto insigne para el país hacia Europa. Hemos hablado también, por supuesto, de las perspectivas de cómo abordan los programas de maestría en arquitectura y en urbanismo puntualmente, miradas sobre el río, sobre los espejos de agua. Tuvimos la semana pasada a la participación de la Universidad del Tolima, justamente también con estudiantes puntualmente de maestrías. Se puso sobre la mesa las investigaciones que se han hecho, los estudios que se han hecho, trabajos de grado que participan de este ejercicio. Había propuestas en materia de urbanismo y de arquitectura sobre el río Gualí, sobre el río Magdalena. Hay una suerte de generación de conocimiento importante que las universidades gestan día a día, año a año, semestre a semestre, y que muchas veces pues la ciudadanía, la sociedad civil no logra acceder a ese conocimiento, y por eso nos ha parecido relevante desde el Centro Cultural y desde las universidades tener estos espacios de difusión del conocimiento. Hoy tenemos, como les decía, pues la participación del profesor Eduardo Peñalosa Kraus, quien va a compartir con nosotros procesos de participación ciudadana, el caso consultorio de arquitectura del norte del Tolima, particularmente en Ambalema. Creo que además tiene, y ya nos lo contará él de manera directa, noticias muy frescas, además, y que nosotros hemos visto también en los últimos días que nos genera como una esperanza positiva, y creo que hay un trabajo muy arduo que hay que hacer y que se tiene que seguir realizando en esta zona, en este bello pueblo como es Ambalema, pueblo que además yo tengo profundo cariño. Lo conozco hace muchos años, desde que era pequeño, y cuando tengo la posibilidad de ir voy, y a veces y perdónenme que me tome este tiempo en lo personal, da nostalgia ver cómo este patrimonio y este patrimonio arquitectónico de esta ciudad como que se va perdiendo, una ciudad que una riqueza en su arquitectura que valdría la pena estar en mejores condiciones y no en condiciones como está. Así que lo que vamos a tener hoy justamente es cómo desde la universidad y cómo desde un trabajo que viene haciendo de manera conjunta el profesor Eduardo Peñalosa Kraus con estudiantes y con otros docentes también, y con la sociedad civil y con la comunidad, de los cuales aquí también hacen parte y están presentes
en este espacio, pues nos van a contar esas experiencias que a nosotros también desde acá, desde Onda, los que se están conectando con Onda o los que se están conectando desde Mariquita o desde otras ciudades que tienen un acervo patrimonial importante, pues nos sirven esas experiencias porque son experiencias que de manera muy práctica están haciendo recuperación por lo menos de este tema arquitectónico. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar rápidamente a nuestro invitado de hoy, en la tarde de hoy, Eduardo Peñalosa Cairuz, como les había ya dicho en su momento, es arquitecto egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana con maestría en nuevas tecnologías para la ejecución y control de la edificación de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente estudiante de doctorado en arquitectura, edificación urbanística y paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Es investigador en Colciencias, vinculado con la maestría del Grupo de Investigación Rastro Urbano de la Universidad de Ibagué, también coordinador del Semillero de Patrimonio Cultural del Tolima y del Consultorio de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Ibagué, y miembro de la Fundación Ambaviva, Ambalema Tolima y del colectivo de defensores del río Opia de Ibagué. Dentro de sus proyectos, el profesor Peñalosa Cairuz pues ha desarrollado proyectos vinculados con innovación educativa y transformación digital, y se encuentra particularmente el de construcción de infraestructuras menores y adecuación de viviendas en contextos rurales, que fue seleccionado este proyecto como una buena práctica en innovación pedagógica por el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, COLAP, en el año 2020. Así que, apreciado profesor Eduardo, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación y poder compartir con nosotros esa muy buena experiencia que están desarrollando en el trabajo de Academia de Sociedad Civil en Ambalema. Ángel, no, pues muchas gracias. Para mí, pues un placer estar con ustedes en este espacio. Primero, pues eso, dar gracias al banco por este espacio cultural que tan importante pues significa para la región y para el país. Pues voy a presentar de una vez ya, voy a compartir la pantalla. Entonces me dicen si ya se está mostrando. Sí, señor, la vemos. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, entonces, sin más, pues para empezar, el título que se decidió para esta charla, Procesos de Participación Ciudadana y el caso del consultor de arquitectura del norte del Tolima. Como tú decías, Ángel, bueno, eso es un trabajo de muchas manos, ¿no? No es un trabajo pues que me he inventado yo, sino es un proceso, digamos, arduo de tiempo que la universidad, y en este caso la Universidad de Ibagué, pero también de otras organizaciones, emprende en el territorio. En este caso puntual, vamos a hablar del caso de Ambalema, pero el caso de Ambalema lo que quiere también resaltar es toda la vinculación regional que se puede, digamos, dinamizar a partir de Ambalema. Dentro de lo que quiero pues hoy hablar, el contenido pues contempla en el caso del consultorio una misión, una visión en la que estamos pues continuamente trabajando. Ya pues les explicaré también por qué, unos valores y unos principios, unas delimitaciones, un FODA que es pues es un DOFA pero desde otra estrategia, digamos desde lo positivo hacia lo entre comillas negativo, unas estrategias y unos vínculos, unos antecedentes y unos saldos, unos resultados más prácticos y unas conclusiones. Entonces, en el tema de la misión, pues como ya más adelante voy a explicar un poco el tema de la retrospectiva, el cómo ha nacido también, porque realmente en estos procesos se juntan muchas personas que uno de pronto en algún punto uno no los comenta o se le sale un poco del guión. Pero este consultorio nace o ha surgido de una alianza, ¿sí? A partir del programa de arquitectura desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, que de la mano actualmente con la facultad, con el programa de Ingeniería Civil, brinda un espacio para eso, para la formación profesional, desde una mirada integral de los estudiantes, empezando por ahí, para desarrollar a través de la práctica distintos proyectos que realmente generen y fomenten un impacto positivo en la comunidad, que a través de, pues, de estos conocimientos que hacemos dentro del aula, pero también fuera del aula, ayuden a fortalecer el crecimiento profesional de nuestros estudiantes.
Igualmente es muy importante en esa construcción, digamos, de la misión, esa capacidad o o ese anhelo de instaurar esa dinámica gestora, ¿no? Que yo creo que muchas veces en la universidad pues, nos falta un poco y nos damos cuenta cuando ahí empezamos a hacer la participación ciudadana, empezamos a ver cómo es de importante el tema de la gestión, ¿no? Esto del vínculo con, obviamente, con estos aliados fundamentales que tenemos que tener. Entonces, en ese orden de ideas, la visión, que queremos construir, y aparte del título que teníamos aquí, Consultorio de Arquitectura del Norte del Tolima, queremos de alguna manera convertirnos en un consultorio que trascienda mucho más las fronteras y las fronteras del conocimiento, que no solamente sea de arquitectura, sino también involucre otros programas. En este caso, pues nos hemos aliado pues con un programa y con una disciplina tan anexa que es el caso de la ingeniería civil, ¿no? Que también pues contribuye pues, al impacto, la cobertura territorial a través de los proyectos y pues dentro de esas problemáticas y requerimientos que tiene, digamos, nuestro territorio. Entonces, hemos ido, bueno, o el consultorio de alguna manera está abordando digamos, un impacto mucho más amplio a partir de la unión con otros, ¿no? A partir de no solo mirarnos a los arquitectos, que muchas veces nos pasa mucho en la arquitectura, que nos miramos a nosotros mismos, las discusiones son entre arquitectos y realmente los resultados que pasan en la región, tanto en lo urbano como en lo rural, pues tiene que ver con ese problema del diálogo, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos trabajando fuerte a partir de generar unas alianzas y unas estrategias que no solamente sean nacionales, sino internacionales y que involucren cada vez más a otras entidades y a otras universidades. Entonces, dentro de eso, pues aparecen unos valores y unos principios, ¿no? Esta imagen que es tan bonita, esta imagen africana del equipo, del trabajo en equipo, del Ubuntu, ¿no? Que es una regla ética o filosófica enfocada en esa lealtad, en ese ejercicio mancomunado, que pues de alguna manera aparecen todas estas palabras que todas seguramente tienen que ver una con otra, pero bueno, yo hice algunas relaciones, ¿no? El hecho de generar responsabilidad, pero también en el trabajo asociado, el compromiso que se vincula con esa pertinencia, la educación, con la innovación, pero también con la inclusión, ¿cierto? La empatía, después pues, de lo que hemos vivido con el caso de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que somos muy vulnerables y que no podemos seguir de alguna manera pensando de que unos ámbitos están bien y otros pues no, pero como no estamos en ellos, pues realmente a veces no nos influyen y realmente con lo que está pasando en el mundo bueno, y en sí, estamos todos afectados. El tema de la innovación, la inclusión, el impacto territorial, la pertinencia. Entonces, de alguna manera, todas estas palabras que terminan vinculándose una a otra, orbitan en ese esquema que queremos ir construyendo cada vez más con otros sobre el tema del consultorio. ¿Cuáles serían esas limitaciones o delimitaciones? Que diría yo que son más como esas delimitaciones en el cual pues nos hemos como querido o hemos querido como enfocarnos, que tiene que ver con primero con unos proyectos en poblaciones de contexto vulnerable, ¿no? Y pues ahora que vamos a hablar tanto del patrimonio y tiene que ver con nuestro patrimonio cultural dentro de la línea de nuestras charlas, pues y ahora que tú comentabas, Ángel, el caso de Ambalema, ¿no? Que es un lugar con una trascendencia histórica fundamental en nuestra región, pero que por X o Y situaciones socioculturales y sociopolíticas, pues quedó de alguna manera desconectado, ¿no? Entonces, pues esos contextos vulnerables queremos resaltarlo para también aprovechar esos contextos para que nos sirvan de herramienta para transformar posiblemente otros que de alguna manera pueden que estén, entre comillas, mejor. Bueno, el caso de los proyectos en pequeña y mediana escala en la región, que muchas veces abordamos proyectos de unas dimensiones muy grandes y se nos salen a veces de las manos, inclusive económicamente. Entonces, a veces esos pequeños proyectos se pueden convertir en grandes proyectos, que también de alguna manera creo que hemos ido como tejiendo poquito a poquito algunos proyectos eh, que si logramos tejer en la región varios pequeños proyectos, seguramente haremos un gran, no sé, un gran tejido
regional. Y obviamente el caso de los recursos financieros, que hay muchas veces que nos frenan los procesos, ¿no? Pero ahí es donde el hecho de la gestión yo creo que tiene que empezar a imperar. Bueno, eh, en la primera, pues yo traía este dibujito que de alguna manera habla de esa vulnerabilidad y hay un pequeño esquema de una montañita que ustedes ven, que puede ser el caso de Ibagué, donde no quiere que esto pase, ¿no? Que se empiezan a expandir las ciudades y empezamos a construir sin límite, y eso también le está pasando a muchas de las regiones, ¿no? Y le está pasando a muchos de nuestros pueblos. Estamos empezando a olvidar todas nuestras técnicas constructivas, pero también nuestra identidad. Eso transforma el paisaje, no entendemos los lugares, entonces cada vez creemos que estamos en un dando desarrollo y muchas veces estamos un poco yendo en el otro sentido. Estamos hablando en todo ese potencial que tenemos en el norte del Tolima en el tema del turismo bien controlado. Esta otra imagen del tema de la escala, ¿no? Que pues es un dibujito muy arquitectónico, pero habla de eso, de las dimensiones y los alcances que pueden tener los proyectos, y también el tema pues del signo pues económico, que es tan a veces a los que hacemos proyectos al principio no nos importa mucho, pero cuando nos frena los procesos es donde hay que empezar a ver por dónde podríamos sensibilizar públicos para el desarrollo de los proyectos. Entonces, dentro de ese FODA, ¿no? que de alguna manera es el mismo OFA, pero invertido, empezando por las fortalezas. En el caso del consultorio, la universidad, pues parte digamos, de los lemas es el desarrollo regional. Entonces hay un enfoque que la universidad, en el caso de la Universidad de Ibagué, digamos, ha fortalecido con el tiempo, y aparece, por ejemplo, ustedes seguramente conocen mucho el programa de Paz y Región, que es un proyecto que tiene la universidad con los estudiantes que se involucran directamente en los 47 municipios. Entonces ahí llega una preocupación fuerte, tanto en el tema investigativo de nuestro contexto inmediato, pero también con ese contexto regional. Contamos aquí en la universidad con profesionales capacitados. Yo creo que hay una gran ventaja, y yo hablo en el caso puntual de arquitectura, porque la facultad de arquitectura, bueno, no es facultad, el programa de arquitectura está dentro de una facultad de humanidades, artes y ciencias sociales, donde compartimos con psicología, comunicación, diseño. Eso abre, digamos, el espectro a no solamente a mirarnos a nosotros mismos, sino a mirar con otros la región, con los comunicadores, con los psicólogos, y eso es lo que queremos un poco expandir, y que el consultorio no simplemente sea arquitectura, ¿cierto? Que podemos empezar a trabajar desde esa problemática puntual de pequeño proyecto, pero eso detona en otras dimensiones. También aparecen las experiencias en proyectos de investigación. Hay muchas investigaciones que realmente lo que queremos tener es un banco de proyectos, de documentación importante, que salen muchos proyectos de grado, que muchos de esos realmente quedan en anaqueles, pero hay muchos proyectos. Y esa posibilidad de la interdisciplinariedad, que me parece fundamental en el tema, obviamente, de la participación ciudadana. Las oportunidades, pues las alianzas que la universidad ha establecido con otras universidades, con otras instituciones, otras organizaciones. Toda la oportunidad que podemos tener, que se tiene con los entes públicos y privados dispuestos a realizar convenios. También el desarrollo de proyectos de investigación desarrollados en el curso pues, de nosotros, en este caso de arquitectura, que es un poco, se vincula con la experiencia de los proyectos que decía antes, y estudiantes con esa formación que es muy importante en formar personas antes que profesionales, ¿no? Entonces yo creo que estamos cimentando eso, que a veces en los territorios se nos olvida eso, y yo creo que es principalmente formar ciudadanos. Y yo en las debilidades y amenazas, pues realmente he puesto pocas, ¿no? Y más resalto esas tres palabras, que es compromiso, interés y apropiación. Y yo a veces, bueno, esos debates de que es que a los tolimenses nos falta apropiarnos, o a los ibaguereños, entre comillas, y yo creo que sí nos falta eso, pero yo creo que eso está ligado seguramente con hechos pedagógicos, porque tenemos mucha gente que está haciendo cosas, pero mucha gente. Entre esos, pues, el Museo del Río, del caso de Honda, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Y tenemos muchos, pero de alguna manera estamos a veces desconectados. Si nos podemos vincular, y el consultorio puede ser un enlace,
pues es fundamental. Entonces, yo creo que ese compromiso, ese interés, esa apropiación fortalecería todo lo anterior comentado, porque pues las debilidades pues obviamente muchas veces son espaciales, no tenemos un espacio todavía definido, a veces faltan personas, el tema de los recursos que ya comentaba antes, y pues muchas veces el hecho de hacer malas divulgaciones o malos procesos pues ayudan a que los estudiantes o algunos profesionales o inclusive algunas organizaciones no nos conozcan. Dentro de las estrategias, a ver, dentro de las estrategias me parece fundamental resaltar que se deben plantear proyectos y conocimientos previos sobre el ámbito del patrimonio cultural. Yo creo que cada vez más nos estamos dando a conocer en el tema de esta línea tan fundamental, porque muchas veces la gente desconoce lo que es el patrimonio cultural en sí, ¿cierto? Y cuáles son esos retos que tienen dentro de la ordenación de los territorios. Y ya sabemos, más adelante vamos a hablar del PEM, de los PEM, en este caso, pues Honda, Mariquita y Ambalema tienen plan especial de manejo y protección. Entonces, ¿cómo eso lo podemos divulgar de una manera mucho más fundamentada desde la cercanía con la población en general y no tan técnica? Promover dentro del consultorio esa participación de proyectos de investigación, que podamos incubar, parte de una estrategia que incubemos proyectos para desarrollar unos pequeños, medianos y grandes proyectos a través de muchas estrategias de grado que tenemos en la universidad. Proponer y ejecutar escenarios de exposición de proyectos con los diferentes programas. Muchas veces no los exponemos, ¿sí? Y crear alianzas, por lo que estamos haciendo hoy, me parece que es una alianza importantísima con el Banco de la República, ¿sí? Que tiene además sedes en todo el país, entonces es fundamental, como lo que está pasando actualmente con el Salón Nacional de Artistas, y realizar una investigación de organizaciones públicas y privadas que financien proyectos, o sea que ahora, pues, con todas las exenciones tributarias, con todas las estrategias de responsabilidad social que hay, yo creo que hay unas posibilidades grandes, inclusive pues también con el proyecto COCREA y con esto que pues se ha adelantado en un tema importante que es el tema de la economía pues naranja. Yo creo que hay que sacarle mucho más jugo a ese tema. Seguramente pues seguiremos construyendo sobre eso en estos años que vienen. Dentro de los vínculos, llevamos tiempo, pues el Ministerio de Cultura ha sido fundamental, pues yo creo que ahí aparecen pues, digamos, la base de trabajo en muchos de los aspectos de patrimonio que hemos participado, y ahora pues más adelante contaré un poco. El tema de las alcaldías, en este caso pues con Ambalema hemos estado pues participando intensamente. Las asociaciones, en este caso pues la Fundación Ambaviva, la Asociación de Pescadores, la Fundación de la Segunda Expedición Botánica, pues aquí podría poner el Museo del Río, también que hemos tenido mucho vínculo, y ahora pues entrará el Panóptico, y ahí empiezan a generar y a expandirse cada vez más estos vínculos con asociaciones y organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. La Cámara de Comercio de Honda también, en el caso de Ambalema, hemos estado pues muy conectados. Y académicos, comentaba yo antes, la Facultad de Humanidades me parece que es una estrategia interesante para pensar región, ¿sí? Con otras posibilidades de la universidad, que tiene otros programas. La Escuela Internacional de Verano, que la escuela ha sido, digamos, una estrategia internacional muy importante para vincular investigadores de otros continentes, y que a través de esa investigación colectiva con otros países, pues hemos también descubierto que tenemos unas potencialidades bien grandes. Ya lo veremos ahora en algunos otros, en otras diapositivas. El programa de Paz y Región que ya he contado, y la Oficina de Responsabilidad Social. Cabe resaltar también que cada vez queremos ir sumando el apoyo de las empresas privadas, ¿no? Hemos pues contado con apoyo con su Campo Sullanta, también la Hacienda Pajonales, y bueno, y otros amigos, en este caso también universidades de Bogotá que están presentes, como la Universidad de los Andes. Entonces los antecedentes, y no podría pues yo empezar por otra, que si no sería pues el caso de la Fundación de Amigos de Ambalema Viva, ¿no? Que sin la fundación sería imposible todo lo que se ha logrado con el consultorio, y yo creo que hace parte del consultorio mismo, es la esencia del consultorio mismo, además porque la universidad es miembro también de la fundación, ¿cierto? Entonces, esta organización que es privada, sin ánimo de lucro, parte del objetivo es esa facilitación de proyectos con el impacto social, o sea, es uno de sus
sus mayores, digamos, objetivos, donde se promueve todo lo que sea cultural, social y ampliando a algo muy importante que muchas veces en el patrimonio se nos queda de último, que es el tema ambiental, ¿no? Que es el patrimonio natural, que en este caso, pues, el norte del Tolima tiene una riqueza impresionante, tiene uno de los bosques secos tropicales, digamos, en peligro, que me parece importante, que pues es un tema que muchas veces lo tenemos un poco ahí de lado. También, y un poco haciéndole tributo a muchas de las personas que han estado, la universidad hace un tiempo contaba con otras personas que pues lastimosamente pues ya no están, algunos fallecieron, otros ya no están aquí, en este caso como el señor Álvaro Gómez Amorocho, que empezó el programa de Patrimonio Cultural del Tolima de la mano del rector actual, inclusive que está nuevamente con nosotros, Alfonso Reyes, y se generó un plan director, ¿no? Un plan director en el cual el consultorio aparecía en él, ¿no? Esas cuatro vertientes que tenían el tema del pregrado, el progrado, el posgrado, perdón, la investigación, la relación de estudiantes y la parte académica, y sobre eso pues han empezado, había ya como una carta de navegación, ¿no? En este caso pues empecé a conectarme sobre ese plan director y así como decía la Facultad de Humanidades, pues han existido muchas otras iniciativas. El caso, por ejemplo, de talleres de fotografía que han salido aquí desde la misma Facultad de Humanidades, el programa de Narrando el taller de radio en Ambalema, se han hecho allí, como en algunas fotografías que tenemos abajo, el grupo de investigación Rastro Urbano, del cual hago parte, donde pues se hicieron talleres de literatura o se han hecho talleres de literatura, se han socializado trabajos finales en el caso de arquitectura y se han hecho participaciones de la mano del Ministerio de Cultura, en este caso el taller de tierra, que digamos sembró un poquito esa idea de lo que está cosechando ahora el consultorio. Importante resaltar toda la gestión documental que hay, y a veces es muy grande y nos gustaría como seguir creciendo con otras instituciones y con otras universidades. Esto pues simplemente es una muestra y como ven aquí abajo una cartilla muy bonita que desarrolló el profesor Juan Carlos sobre todas las imaginarios y mitos y leyendas y también hechos históricos reales como lo que tenemos allá con el Mago Lember, con Nicanor Velázquez, con las películas que se han firmado tan famosas, también las publicaciones, muchas de ellas pues están en libros, como son los libros de Olimpia Niglio, que pues, es una italiana que allá van a ver en otra diapositiva, pues que realmente eclosionó el asunto de la estación del tren. Y el último libro pues, que publicamos con César Velandia, que también estuvo con nosotros aquí presente en estas charlas sobre hábitat, paisaje y territorio del Tolima. Dentro de este orden de ideas, el caso de Olimpia me parece que es muy importante resaltarlo, porque yo creo que sin la participación en estos cursos de verano ahí fue donde de alguna manera empezó a aflorar mucha de esa iniciativa patrimonial. Ella, acompañada pues con otros profesores, estuvieron viniendo y desarrollaron talleres participativos, ya hablando de ese tema de participación ciudadana, y lograron pues rescatar la idea de la estación, que me contaba ella que pensaban inclusive no demolerla, pero sí poner otra actividad pues completamente distinta, y lograron salvarla. En este caso, pues rescatar de alguna manera el espíritu de la estación. Aquí a mano derecha ven un poco el historial del proceso, ¿no? Desde la estación desde el año 21, después cómo decayó, después el abandono en la ruina y después cómo la estación vuelve a surgir, por lo menos en el ámbito construido, que es parte de nuestra gran preocupación, ¿no? Porque esta es una estación que se restauró hace aproximadamente 7 años y uno de los grandes problemas que tenemos con las edificaciones es el reuso, ¿no? Que no tenemos unos planes de uso y de alguna manera nos conseguimos o se consiguen unos dineros estatales o de X o Y manera y se pierden nuevamente en el olvido por no tener un plan de uso. Entonces yo creo que esa parte de la reflexión cae
en muchos de los inmuebles que tenemos en el Tolima, en este caso pues en Ambalema es testigo fundamental de esa estrategia, digamos, errónea de no pensar paralelamente el uso con la restauración. Entonces en este momento seguimos abogando, hablo pues también desde, digamos, desde mi posición y desde el consultorio sobre la posibilidad de darle uso a esta estación, que ya más adelante vamos a ver una idea que se ha tejido desde la fundación. Allá. La siguiente diapositiva tiene que ver con el tema del PEM. Entonces el consultorio también empieza a coger fuerza, o la idea del consultorio como estrategia participativa, con el Plan Especial de Manejo y Protección de Ambalema, en el cual se aprobó en el 2010, bueno, perdón, se acabó en el 2016 y se firmó en diciembre del 2021 por la ministra. Y eso ha sido pues digamos, una pedaleada pues constante, porque pues realmente hay un documento maravilloso y con unos proyectos, como ustedes ven ahí, priorizados e indicados importantísimos, pero ahí entra ahora el reto de ponerlos en práctica, ¿no? Y ahí pues saco dos simplemente pues por poner relacionados con el consultorio, que uno es la enseñanza de buenas prácticas para el mantenimiento de inmuebles construidos con técnicas tradicionales, que es lo que de alguna manera pues estamos haciendo, y el otro es un proyecto técnico que debe acompañar en este caso la universidad para estas intervenciones. Entonces de ahí de alguna manera el consultorio se ha ido afincando en esta idea de poder ayudar técnicamente, apoyar técnicamente al municipio y al área de influencia, y también pues cómo poder rescatar unas técnicas olvidadas que pueden ser, digamos, unas posibilidades económicas, turísticas importantes. Entonces el PEM me parece que es un antes y un después. Aquí vemos algunas imágenes muy bonitas que tiene el libro, que es como una cartilla síntesis, y ven ustedes aquí a mano izquierda abajo, pues el dibujito de una de las tipologías de las casas de Ambalema, con sus ménsulas, con la estantillería, que es una de las tipologías importantes y también que que resaltó, digamos, la declaratoria, ¿no? Porque son de las pocas, digamos, municipios que tienen un corredor digamos, semiprivado o público-privado, porque le pertenece al área de la casa, pero es de la ciudad, ¿no? En estas que recuerda mucho de estos corredores de La Habana o de algunas ciudades españolas en el norte. Entonces hay una reflexión bien interesante que es la que se está perdiendo, porque estas estantillerías se están cercenando, se están dejando acabar. Y eso está haciendo perder parte de esta tipología importante que la hace única en muchos de los municipios colombianos. Prácticamente es el único municipio que la tiene continua, ¿cierto? Sí, en Ibagué la podemos ver en algunos puntos, pero en dos casas o cosas así, porque seguramente había algunas cosas similares. Esto está obviamente hecho por un tema climático, ¿no? Arriba ven una imagen pues, de las zonas del PEM, ¿sí? Del centro fundacional, de las otras zonas de expansión, del área de influencia, que es un área de influencia que también coge el área de Cundinamarca, ¿no? Porque realmente al otro lado del río tenemos el departamento de Cundinamarca. Dentro de esos antecedentes está también la ruta Mutis, ¿no? Donde pues alberga toda esa gran zona importante que inclusive tiene desde el Valle de San Juan, llega hasta Falan, tenemos Mariquita, tenemos Honda, obviamente atravesado por nuestro gran río de la Magdalena. Entonces me parece que esto ha sido un antecedente del cual la universidad también ha estado presente, inclusive la Universidad de Ibagué tenía como dato la casa de la segunda de la expedición botánica, que ahora la tiene la Universidad Minuto de Dios, y así. Entonces yo creo que la ruta Mutis es fundamental, que pues decayó, digamos, en esa estrategia, pero todavía está digamos, en el imaginario de la gente de la ruta, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es resaltarla. Aquí pues pongo como muchos estudios pues que hay de un estudiante de ingeniería sobre el análisis de la competencia, sobre la estrategia para la competitividad en el sector turístico. O sea, realmente hay mucha documentación, que lo que tenemos que hacer es generar un banco y una gestión de datos importantes para darle vida nuevamente a esta región tan importante y a este triángulo, ¿no? Que por ende, por eso ahora es conocido
después por lo de la estrategia naranja o la economía naranja, salía este artículo sobre el nuevo día sobre el Triángulo Naranja, zona del Tolima con gran potencial turístico de la región. Y aquí pues abajo está la página web del COCREA, que yo creo que hay que seguir pedaleando esta oportunidad, que yo creo que en este gobierno pues saliente han hecho énfasis en el tema. No es un tema pues desconocido anteriormente, pero sí se ha de alguna manera pedaleado más, y yo creo que tenemos que seguir continuándolo y aprovechando estas posibilidades que tienen los municipios. El caso de Ambalema es el más complejo, ¿no? Que realmente hay que pensarlo integralmente. El caso, pues, también como antecedente, pues ya en ese momento, pues aparecíamos en la página web de la universidad que teníamos un consultorio. Esta fue la presentación que hicimos con personas del lugar, con la alcaldía, con algunos vigías y con la comunidad, para empezar de alguna manera, a demostrar que no solamente tenemos publicaciones, divulgaciones, un trabajo de grado, porque es que, pues, de alguna manera, y me lo han hecho saber muchos de los habitantes, pues se sienten un poco usados, ¿no? Un poco como, pues somos una pieza teórica, pero aquí no pasa nada. Entonces yo creo que es ahí donde el consultorio está empezando a activar esa línea de llevar al estudiante allí, pero al hacer también, ¿no? Aquí tenemos pues también algunos documentos que ya empezaban a salir, y al resaltar que el programa de arquitectura, cuál es ese compromiso social que tiene, ¿no? ¿Sí? Y cómo establecemos vínculos fuertes. En este caso, pues hacemos parte de la Junta de Patrimonio. Esta era la Junta de Patrimonio del gobierno pasado. Ya estamos nuevamente configurando la Junta, que hace parte del proyecto que prioriza el PEM, que es que sin una Junta de Patrimonio activa, ni una Junta de Patrimonio aprobada y con convenio del ministerio, pues es imposible pues nosotros tomar las propias o algunas decisiones de intervención mínima, ¿no? Aquí tenemos una foto con el personaje de planeación anterior, visitando algunos de los predios que ustedes están viendo en Ambalema, y como decía Ángel ahora, pues realmente se están cayendo y no pasa nada, ¿no? Porque pues detrás de eso hay una gran problemática jurídica con las sucesiones, con la gente que ya no vive ahí, entonces son los hijos, pero entonces los hijos ya no están, entonces dejan que el inmueble se caiga. Y entonces ahí es donde hay que activar otras dinámicas jurídicas. Yo creo que hay otra línea importante que tenemos que concentrarnos también en el consultorio, que es el tema de jurídico y el apoyo de estudiantes de derecho. Aquí pues esta vinculación de asignaturas, de que no solamente las cosas se queden en el aula. Entonces aquí pues teníamos la Asociación de Pescadores, que hicimos un proyecto con ellos y logramos llevar a Ambalema un pequeño módulo. Aquí tenemos a Germán del museo dándonos una charla muy interesante, y un taller que hicimos participativo sobre el tema memorial del tren, ahora que también se ha comentado mucho en esta sesión de charlas, y a Sandra Higuera. Dentro de eso también el traer Ambalema aquí y Ambalema allá. Hablo de allá, es a otros países. En este caso pues pudimos traer la exposición que donó los Andes en la ejecución del PEM. Aquí ven ustedes estos elementos que pues realmente pues son muy livianos. Aquí ustedes ven al Mago Lember, bueno, un montón de asuntos que pudimos traer aquí a Ibagué. O sea, traemos Ambalema también aquí, no solamente vamos allá. Y esta otra es el Ambalema de allí, que lo pudimos llevar a España a una presentación allí de trabajos, y llevamos el tema de la estación del tren. Estos trabajos con estudiantes me parece importante también divulgarlos. Este era un pequeño trabajo que pues hacíamos de imaginario sobre la zona del tren, cómo no volver a pensar que realmente estos lugares nacieron a partir del río y a partir del tren, ¿no? No de la vía, como pues ahora lo que nos agobia tantamente, sino cómo es la estación de día y la estación de noche, y cómo podemos utilizar el paso del tren como otro memorial, de conexión, el tema de nombrar nuevamente las esquinas con nombres tradicionales, el tema del carrito del tren que evoca esa memoria, que ya pues los que pues no vivimos el tren, pero también los más jóvenes que menos
menos tiene esa idea del tren, pues sería importante. Estos son imágenes, esto es el modulito que hicimos para colgar los elementos de pesca y tal, que los chicos hicieron y vamos a llevarlo con los pescadores. Algunos trabajos sobre la zona, digamos, comercial del malecón. Trabajos con estudiantes, en este caso ingeniería civil, sobre la problemática que es muy grave que pasa en Ambalema, porque todas las aguas, o sea, la planta de tratamiento no funciona. O sea, es algo que pues uno cree que en todos los municipios funcionan las plantas, las PTR, las plantas de tratamiento, no funciona, y todas las aguas al parecer llegan directamente al río, a nuestro río Magdalena. Yo creo que sería fundamental hacer, digamos, un SOS al respecto, ¿no? Así pues pensamos que pues que es el río, pues el río Bogotá, y realmente nos acercamos a la zona por lo menos de Campo Alegre, en las casas que estamos trabajando, que ya van a ver, en una casa que hicimos un ejercicio con materiales de desuso, y realmente las aguas llegan directamente ahí, las aguas negras. Aquí también trabajos con estudiantes, un trabajo hace poquito sobre eso, sobre asentamientos transitorios de los pescadores, una comunidad bastante vulnerable que se está desapareciendo en Ambalema, hay muy pocos pescadores, ¿eh? Y yo creo que hay una oportunidad bastante grande. La casa inglesa, que es un hito fundamental, pero para todo el mundo ya es como que no hay nada que hacer, ya es ya estamos dándola por perdida, y yo realmente considero que tenemos que hacer cualquier esfuerzo mancomunado, porque ahora en este momento, por ejemplo, los que no saben, los que no saben, bueno, yo no sabía y hace poco me enteré, están reconstruyendo el edificio más grande en Bareque, en Manizales, ¿sí? Que es 2 veces más grande que la casa inglesa. Entonces, podemos realmente volverle a dar vida a ese inmueble. También, pues, hemos hecho esta divulgación de procesos de participación ciudadana, esto mismo, en una maestría en España, en Valencia. Bueno, un documento que publicamos en inglés sobre todo el tema de la técnica como función memorial. Y esto es, de alguna manera me parece importante cómo la región, cómo se piensa también la región, pero y se transporta a otros territorios. En este caso, pues un ejercicio que hicimos muy bonito con el Museo de Arte del Tolima, y con los amigos de Amistad y mucho más de Ibagué, en el cual nos conseguíamos estos atriles, que la universidad pues hizo esta inversión en estos atriles, sacábamos los atriles a la calle y los niños pintaban el patrimonio, ¿no? O sea, se le hacían dibujos a los niños y los niños pintaban la iglesia, pintaban la alcaldía, pintaban el árbol, que me parece muy importante estas actividades con los niños, porque pues algunos pues no tenemos que convencernos del tema, ¿no? Pero yo creo que es en la primera infancia que tenemos que hacerle énfasis. Esto, otra cosa bonita, un grupo que se llama Por Ibagué, que pues seguramente ustedes habrán conocido, que han hecho unas pequeñas bibliotequitas portátiles, y esta fue la primera biblioteca, pues después de la pandemia, casi saliendo de la pandemia, logramos poner una de estas en Ambalema, ¿no? Como una pequeña biblioteca, pues la gente deja el libro, se lleva el libro, y ahí ustedes ven, pues se han hecho actividades con profesores, y la idea es seguir activando el tema, porque pues realmente la deserción escolar en Ambalema es bastante alta. Caso de, por ejemplo, estos hornos y estos tornos que regaló la Universidad de los Andes, la Fundación Ambaiva, digamos, los acogió y se hicieron talleres. Estos tornos están allí, no tenemos lugar para poderlos superar, por eso estamos abogando a un espacio como la estación del tren, ¿sí? Hablo por la fundación y por algunos miembros, de poder tener un espacio de estos para que toda la comunidad pueda participar y se genere una dinámica inclusive social, económica y cultural. Esta es otra imagen en una actividad navideña con los niños. Y también pues estas otras actividades académicas, esta pues es una charla que es parte del legado del consultorio sobre técnicas constructivas contemporáneas, y yo resalto el caso de Jorge Navarro, que es un ingeniero civil, y ahora que hablábamos, comentaba yo del asunto del patrimonio natural, y cómo podemos construir eh, no solamente con las, digamos, soluciones
que nos han enseñado por décadas que es a partir del concreto y materiales duros, sino a partir de intervenciones muy suaves. Esta pues es unas imágenes que realmente las intervenciones que se hacen ni siquiera se perciben. Y muchas veces creen, y ahí no pasó nada. Sí, se han hecho con guadua, con materiales nobles, sobre unas laderas. Este caso, por ejemplo, ya un poco adentrándome en más asuntos, antes de entrar ya a unos saldos más prácticos, el caso del agua, y lo traigo a colación porque como estamos hablando de toda la región, muchos de estos ríos llegan al Magdalena. El caso, por ejemplo, del Chipalo desemboca en otro río, no llega directamente, ¿sí? Pero son ríos que nacen en las montañas y llegan al Magdalena, y se están pensando inclusive decisiones en toda la zona del Jardín Botánico hacer una vía de 30 metros, ¿cierto? Entonces, espérate que me perdí aquí la presentación, que ¿ya la están viendo nuevamente? Sí, ya la estamos Bueno, viendo nuevamente. perdón. Entonces, es algo para reflexionar, ¿no? Porque esto también le puede pasar a estos territorios y le puede pasar inclusive a Ambalema y a otros lugares, inclusive ahora con toda la problemática de la vía de Palo Bayo a Ambalema, ¿no? O sea, ¿qué pretendemos a veces hacer? Y a veces pensamos que el desarrollo es hacer vías, pero cuando hacemos unas vías, realmente podemos irrumpir con toda una naturaleza fundamental. En este caso, hablo de esta vía, la vía 13, que quieren pasar, o se ha pretendido pasar por encima de los cerros del norte, donde pues ustedes ven las fotos de aquí abajo de la naturaleza que existe ahí, la pequeña vía, hacer una vía de 30 metros, lo que podría pasar. Y por eso, pues, esta imagen de alguna manera recoge como esa síntesis, ¿no? Nosotros podemos construir elementos, pero ¿cómo podemos construir elementos relacionados con lo natural? Que la naturaleza fluya, que pase, así como el agua, como nuestra fauna de aves, terrestre. Y el caso, por ejemplo, de la estación del tren, ¿no? Que me parece a mí importante, ahora que yo hablaba anteriormente de la restauración. Miren la imagen aquí abajo, ven ustedes la estación recién restaurada, y miren la imagen de la estación a día de hoy, ¿cierto? O sea, pues esta estación se hizo en 1930, 1940, pues son arquitecturas hechas con otros materiales, inclusive ya había el hierro y el cemento, entonces no son tan complejas de arreglar, digámoslo así, pero el abandono, como ustedes ven ahí, el desagüe, los desagües que están embebidos en los muros, pues hay unas humedades gigantes. Entonces yo creo que si no nos ponemos a, a darle función a estos espacios, pues crece cada día más, primero de todo el costo, y el otro pues el abandono cultural. Sí, entonces dentro de este proyecto que hemos concebido con la fundación, para que realmente se pueda operar, existen estos objetivos, ¿no? Generar un espacio de formación, de emprendimiento, arte, turismo, conservación a nivel regional, generar oportunidades de progreso en el municipio a partir de talleres de cerámica, como comentaba antes, poder tener los tornos, crear conciencia ciudadana que motive a la gente, dar a conocer la historia. Se puede tener un pequeño museo, ¿cierto? Aquí tenía un poco los planitos, un poco como la idea, una sala de exposiciones, un taller de cerámica, una zona de gastronomía local, una zona en el segundo piso donde se pueda tener una especie de hospedaje para algunos profesionales que quieran llegar allí a investigar, inclusive artistas, que ya se ha hecho. Y ahora, pues hablando del Salón Nacional, hemos tenido en Ambalema personas que han llegado a quedarse en casas a hacer residencias artísticas. En el tema, como antes, todo lo que estaba contando es un poco antecedentes, y hemos logrado también la oportunidad de hacerlo visible, ¿no? En este caso, pues es una publicación en el Nuevo Día sobre el atentado, lo que pasaba, lo que se intentaba pues demostrar con la problemática del nuevo malecón, que ya les voy a contar un poco, sobre las controversias. Aquí aparece en la mano derecha Ricardo, que está con nosotros aquí presente, y Mauricio de la Fundación, explicando pues las problemáticas que ya ahora más adelante les cuento en algunas imágenes. Entonces, como antecedentes, hemos tenido la posibilidad de hacer todas estas divulgaciones. Esta es la última divulgación que hemos tenido, ¿sí? En el taller final que ahora voy a mostrar, sobre cómo la academia sigue siendo, digamos, fundamental, veedora y vigilante de estos procesos.
Entonces ahora ya entrando al tema de las prácticas, lo anterior era un poco recogiendo antecedentes. Aquí vemos esta que hicimos con la comunidad de pescadores, ¿no? Que es ahí una zona, pero un contexto muy vulnerable, donde nos encontrábamos, pues que realmente nos preguntamos, bueno, ¿dónde están los pescadores? ¿Qué es lo que necesitan los pescadores? No, pues que los pescadores realmente es la casa de Alberto, donde llegan todos y tiene todas las, las lanchas o los barcos o las canoas que tiene ahí, ¿sí? Realmente no hay un acopio de pescadores importante y pues lo que quisimos hacer fue ayudarle y nos ideamos un pequeño murito con un material usado, que es el caso de las llantas, y lo que hicimos fue pues aprovechar ese material para generar una especie de terraza donde pudieran ampliar un poquito la zona donde almacenan sus materiales, sus alimentos, donde pues pueden ahí inclusive divisar el paisaje, y ahí pues nos enfocamos ahí con muchos estudiantes, ustedes ven aquí, con niños que vivía aquí al lado, que nos ayudaba, y bueno, realmente fue una estrategia bien interesante con la comunidad, y finalmente pues logramos esto, ¿no? Pues y realmente ha logrado pues frear un poco la erosión en este lado. Ustedes ven las casas de estas pues que están en, en palafitos, cuando el agua del río Magdalena pues crece, pues por lo menos el crecimiento avisa, pero el agua se mete prácticamente hasta, cubre la vivienda. Entonces, pues yo creo que fue un ejercicio interesante y pues por lo menos ha servido, que es, yo creo, digamos, el enfoque principal, ¿no? Dentro de ese orden de ideas también aparece, como comentaba antes, el curso de verano. El curso de verano lo que ha buscado es tratar de acercar a una comunidad como los ingenieros civiles y los arquitectos, que a veces muchas veces están en dos mundos muy dispares, el lograr sensibilidad a estos profesionales de que estas técnicas constructivas, en este caso el bareque, puede ser una posibilidad de rescate, pero también una posibilidad de trabajo y también una posibilidad de generar proyectos contemporáneos, no simplemente un hecho nostálgico, sino también desde una mirada de posibilidad de desarrollo de nuevos proyectos, obviamente dentro de lo que está pasando con el cambio climático, ¿no? Ese curso pues lo hemos llamado Construcción de Infraestructuras Menores y Adecuación de Viviendas en Contexto Rural. Aquí ustedes ven los chicos, pues estos son dos ingenieros y realmente me he encontrado pues que estos estudiantes a 30, 35 grados no se quitan de la pared y quieren arreglarla. Obviamente esta casa de una persona que no tiene tampoco posibilidades económicas por los costes, además también porque son técnicas que ya se están olvidando. Entonces la gente sabe más hacer el ladrillo en bloque de cemento, en teja de zinc, que realmente construir en estas técnicas que son mucho, mucho, mucho más beneficiosas climáticamente. Les voy a mostrar este videíto. Aquí los chicos y ahí ven ustedes la casa del señor, él pues ahí presente y ayudaba y bueno, un pequeño videíto rápido. Ahí me volví a salir. Ya estoy otra vez, ¿no? Sí, te vemos. Bueno, entonces miren, esa casita pues la cogimos así y un trabajo de 3 días se logró terminar así. O sea que realmente yo me pongo a pensar, si nos juntáramos una tropa gigante, pues yo creo que podíamos casi hasta reconstruir el Ambalema, ¿no? Pero el asunto radica también que es que, y el reto es involucrar cada vez más a la comunidad, ¿no? Para poder apropiarnos y el valorar, pues porque yo creo que a nivel de los estudiantes lo estamos poco a poco logrando, pero el reto está también con la comunidad, pero no simplemente arreglar la fachada, ¿no? Porque la fachada es algo, pues, algo físico, pero también hay que recomponer todo ese tejido, ¿no? Ese tejido social que hay. Esto pues fueron 2 saldos que quedaron. Después de ese curso hicimos el primer seminario de técnicas tradicionales, que pues ahí participaban pues Luis Palmero, la profesora italiana Bernardo, bueno, varios profesores Olimpia, y logramos hacer ese segundo seminario después, el que yo les estaba contando, donde estaba Jorge Navarro.
Y este pues es el último que acabamos de hacer ahorita el 1, 2 y 3 de julio, y pues este teníamos un poco más, digamos, expandir un poquito más la idea, y logramos coger 3 fachadas, en este caso con la fundación identificamos 5 fachadas, pudimos hacer 3, obviamente cada una con sus permisos, pues del propietario y con el apoyo del ministerio, y pues ahí teníamos cada vez más personas, ¿no? En este caso, pues logramos tener los estudiantes del curso, pero también mucho voluntario que empezó a ir de Ibagué, en este caso de la pues, estudiantes del Antonio Nariño, de la Universidad del Tolima y otras personas. Y en fue mucho más masivo y la comunidad se empezó a notar que quería participar. O sea que esto muestra que si hacemos proyectos de este tipo, generan como mucha esperanza, ¿no? Porque pues obviamente son hechos visibles, ¿no? En este caso es otra de las casas, esta es la casa de uno de los Chinchilla, una de las familias, aquí está el restaurante La Manuela, los que han ido mucho. Esta es la casa, digamos, que teníamos más compleja, ¿sí? Y pues finalmente pues está así, ¿no? Obviamente contábamos también con un maestro local y pues él transmitiendo sus saberes, tuvimos la oportunidad también el apoyo de unos amigos de aquí, Ibagué, que llama Ecualdea La Pureza. Y esto es otro caso también que pues, comentaba antes sobre el tema del nuevo malecón, ¿no? Que nos parecía pues muy grave el asunto porque a veces en el caso de los recursos aparecen unos proyectos que aunque son necesarios, pueden ser que estén en otro orden de necesidad. En este caso, la ampliación del nuevo malecón, que desde mi punto de vista es más urgente rescatar otras cosas que el nuevo malecón, pero bueno, por asuntos, no sé, en este caso políticos, o el caso de Cor Magdalena, querían desarrollar o están desarrollando el nuevo malecón en la zona roja que ustedes ven ahí. Y lo más grave que tenía el proyecto en la primera idea era que por la implantación tumbaban o se tumbaban varios árboles, árboles de todo un sector del bosque seco tropical, donde pues habita fauna terrestre, fauna aérea, y entonces pues ese fue el primer, digamos, aviso que hicimos como, como unos veedores, ¿no? Que nos parece muy importante eso de la participación, porque es que las veedurías realmente no las estamos apropiando, no estamos utilizando las acciones populares, no estamos haciendo veeduría, tampoco estamos haciendo derechos de petición, y yo creo que eso hace parte de este empoderamiento, ¿no? Muchas veces pues nos quejamos y realmente pues nos quedamos desde la teoría, ¿no? Y pues es un asunto que por eso yo creo fundamental. Aquí ven ustedes otras imágenes con pues zonas donde pues realmente el agua o los desperdicios pueden caer con aguas hervidas, el tema de los árboles, el tema de los rieles del tren. Y ustedes ven aquí 2 imágenes, porque nosotros dentro del proyecto, dentro de la idea, que me parece, ay, voy a tomar esto. Otra vez. Bueno, ahí estás viendo, Ángel, ¿cierto? Perdón. Sí, sí, se ve. Es que cuando paso aquí el mouse, entonces aparecía una idea, que está en el primer proyecto, mano izquierda, un proyecto, como ustedes lo ven, muy duro, ¿cierto? Donde ustedes ven una línea amarilla, esa línea amarilla es un muro de 150 metros de largo por 5 de alto, ¿cierto? Que se conecta con el muro anterior del malecón y realmente pues nosotros decíamos, pero ¿cuál es el sentido de ese muro? ¿Cierto? O sea, uno puede buscar otras alternativas, por eso el dibujo de mano derecha nosotros planteábamos, o sea, hacer una crítica pero propositiva, ¿cierto? O sea, no decir es que me opongo a un proyecto, sino me opongo a una idea, entre comillas, pero propongo situaciones, ¿cierto? O sea, con argumentos. Y pues planteábamos estas ideas de realmente, primero, que el muro podría ser mucho más pequeño, que inclusive podría ser escalonado, que inclusive podría ser de un sistema, digamos, pétreo distinto, que inclusive rescate la raíz, porque es que un árbol no simplemente, pues uno lo ve hasta su tallo, sino lo que hay por debajo, en fin, tantas cosas, y que ese muro realmente no fuera un muro recto, sino que fuera un muro que ayudara a leer el relieve, ¿cierto? Que más o menos en esa imagen se muestra. También rescatando cosas que habíamos hecho con los estudiantes, ¿no? De cómo puede uno volver a activar algunos imaginarios, inclusive las canoas. Y pues eso logró, de alguna manera, con sus más y sus menos, que el proyecto cambiara. Yo diría que logramos salvar los árboles,
¿sí? La mayoría de los árboles salvaron, hay algunas talas, ¿sí? Pero se lograron salvar los árboles. El muro logró bajar, logró tener una dimensión distinta, no cambiaron el muro de concreto, siguió siendo el muro, pero con unas dimensiones muy distintas, con unas proporciones muy distintas, y se logró que ellos entendieran que el piso duro, pues ese piso, pues fuera menor, y las superficies que hicieran las levantaran. Yo creo que desde mi concepto las levantaron mucho, ya lo van a ver, pero en realidad, pero logra que esos pisos pueden percolar, o sea, pueden atravesar el agua, o sea, que los flujos pueden atravesar. Entonces yo creo que tiene cosas positivas y ellos desde su idea desarrollaron unas plataformas que miran el río. Eso me parece a mí positivo, ¿cierto? Entonces yo creo que si logramos en este tema de la participación ciudadana, lograr un diálogo, llegar a unos acuerdos, ¿cierto? En que todos sumemos y que pongamos ideas, yo creo que, pues, a ver, tiene sentido, ¿no? Porque pues muchas veces lo que hacemos es tumbar proyectos o criticar un proyecto, pero bueno, ¿cuál es tu idea? ¿No? Entonces, es muy fácil decirlo, pero entonces en este caso yo creo que lo hemos de alguna manera logrado en ese sentido, generar un diálogo. Esta es otra idea muy bonita que estamos trabajando y tiene que ver con la región fuertemente por el tema del agua. Y ahora que tú nombras, Ángel, hago parte de este colectivo que se llama Defensores del Río Opia, que es un río que es el único río que nace en el casco urbano de Ibagué, porque la mayoría de los ríos nacen en las montañas, en el Nevado, el Chipalo nace en los cerros del norte, el Convema, pues ahora como decía en el Nevado, pero el río Opia nace ahí al lado, los que conocen de pronto Villacafé y tal, nace de aguas subterráneas y es un río que solito, él llega al río Magdalena, ¿cierto? Y es el único río con otros dos de Colombia que tiene ostras de agua dulce. Y esas ostras de agua dulce se están perdiendo, se están extinguiendo por toda la contaminación y por todos los daños que se tienen. Entonces yo creo que es muy importante entender el agua dentro de todo el contexto que influye en la zona del norte del Tolima y en toda la región, inclusive que hablamos de la ruta Mutis. Esto pues son imágenes que tenemos de incluyendo a los estudiantes y a los niños. Estos son niños de la Samaria, donde ellos mismos hacen de río, el otro hace de sol. Entonces eso poderlo transmitir, llevarlo a los territorios, yo creo que sería fundamental, ¿no? Escuchar más a los niños, ¿no? Y muchas veces no los podemos ni escuchar porque pues están en otro tema, ¿no? Microtráfico, tal, que es lo que está pasando en Amarema, que es muy triste, ¿no? Los niños están siendo presas de eso. Esto es parte del sendero que estamos haciendo ahí en la zona de la Samaria, donde las unas huellitas en concreto, con las hojas del sector, la siembra de las heliconias, y esto realmente lo que busca es que la gente camine y busque y reconozca su río, ¿no? Porque mucha gente, pues, inclusive yo hace 2 años no tenía ni idea de que existía este río. O sea, para los ibagreños no existe ese río, ¿cierto? Existe el Conveima y el Chipalo y para de contar. Bueno, estos son ahí en la zona del Tesoro, ahí cerquita, pues hicimos algo parecido a lo que hicimos en Ambalema, también para aprovechar donde pasa el río Opia, pues todo el tema de que se han venido la banca, muchos terrenos estos son con relleno, y hemos logrado que se hayan consolidado y que también tengan vegetación, porque es una posibilidad muy grande con estos materiales de desuso. Ya les voy a mostrar un video que es bastante elocuente de lo que pasa cuando y ahora que suben las crecientes y de aguas, no solamente aguas del río, sino aguas de lluvia, que son otras problemáticas que se tienen a nivel urbano.
Bueno, como ustedes ven ahí, pues esto pasa en cualquier parte de Colombia y pasa en estos contextos vulnerables, ¿no? Bueno, esto hace parte de ese proyecto, ¿no? Donde pues primero hicimos la intervención en llantas, pero entonces esta casita que ustedes ven, hicimos un mejoramiento de la casa, no lo logramos en su totalidad y pues se han mejorado un poco las condiciones de las personas, pero también unas condiciones para incentivar no se debe vivir en estos lugares, que hay que buscar cómo reubicarlos. El problema es que no pasa nada, no pasa, ¿sí? Estas personas viven en el corredor férreo, ¿sí? Que atravesaba el Tolima desde el norte hacia aquí, hacia Ibagué, y realmente no pasa nada. Esta es otra vivienda y al frente de ellos, después de hacer la intervención con las llantas, ahí vivían, pues ahí ustedes ven, es el riachuelo, el Opia que va saliendo, y aquí vivían unos viejitos, bueno, viven unos viejitos de 80 y 75 años, y las condiciones de habitabilidad son, pues, seguramente ustedes conocerán muchas como estas, ¿no? Habitaciones, pues todo, cocinan, duermen, el baño, no hay una ducha, no hay nada, y pues realmente involucrar a los estudiantes, pues que muchos de nosotros vivimos unas condiciones y en unas, entre comillas, unas burbujas sociales, a entender esto que inclusive está en el corazón de la ciudad, ¿no? Imagínense si no conocen el corazón de la ciudad y los problemas del corazón, imagínense lo que pasa en las periferias, en este caso en los pueblos y en las zonas vulnerables, ¿no? Aquí tenemos pues estudiantes, un niño de la comunidad ayudando a pintar la puerta, un agente de una empresa que se adhirió y regaló el mesón, ¿cierto? Y aquí ven ustedes el proceso de la casita, pues donde poníamos un techo nuevo, íbamos desmontándolo de abajo y finalmente pues como ha quedado un poco la casa, todo esto con donaciones, ¿sí? E inclusive poder, lo más importante que creo yo, que es el pozo séptico para evitar pues o menguar la contaminación que llega al Magdalena, ¿sí? Y esto me parece pues fundamental. Esto como parte de la gestión del paisaje, ¿no? Este es un diplomado que estamos estructurando y yo creo que todo lo que hemos estado hablando tiene que ver con esto, cómo podemos gestionar, ¿sí? De acuerdo a un objetivo que es reflexionar transdisciplinarmente sobre la actuación profesional responsable frente a la crisis ambiental actual, partiendo de la riqueza natural, social, cultural de cada región. Y finalmente, pues, estas son las personas, ¿no? Esta es una abuelita de Ambalema, ¿sí? A María, esto lo ponían en un enlace, ¿sí? Y aún recuerda las historias de progreso, cuál es el progreso, ¿no? Bonanza de Ambalema, Tolima, entre barcos, trenes que ya no están, venta del pan, transcurrió su vida, hoy vive a la orilla de la vía férrea, cerca del malecón turístico. Entonces, malecón turístico, ¿dónde está el turismo del malecón? ¿Dónde está el turismo de navegación? ¿Dónde está, no? O sea, está en estas grietas, o este señor también que fue el que le ayudamos a intervenir la casa, ¿sí? Que para nosotros es muy fácil, que queremos ver que la casa esté arreglada y esté sostenida, pero ¿dónde está esa posibilidad de sostenibilidad económica? Y pues realmente esto es lo que de alguna manera hay que reconstruir cada vez más, el trabajo con la gente, ¿no? Estos son pues una de las últimas casas que arreglamos y pues hemos puesto con la fundación un letrero donde dice pues que se ha rehabilitado esta fachada, quién ha intervenido. Esto hace parte también de, digamos, de un legado de cuando se sacó el PEM que llamaba Manos a la Obra, ¿sí? Pero de alguna manera los procesos son muy discontinuos, ¿no? Yo creo que es duro el trabajo pero yo creo que es muy fructificante, o sea, genera muchos frutos cuando la comunidad lo empieza a ver y que empiezan a detectar que están pasando cosas. Este es el caso, por ejemplo, de las personas que hablaba ahorita aquí en el Tesoro, ¿no? María y Alejandro, ¿no? Cómo ven ese cambio, ¿sí? Porque muchas veces están abandonados a su suerte. Y pues los estudiantes, ¿no? Y los niños, ¿no? En este caso la imagen arriba de los estudiantes y algunos profesores que nos ayudaron en el tema de las llantas, aquí con estudiantes y gente de la comunidad, en el caso del Opia, los estudiantes en la casa aquí en el Tesoro. Y finalmente, pues las conclusiones que quisiera pues ir dejando, ¿no? Es que este consultorio lo que busca pues es realmente resaltar la innovación, el apoyo al desarrollo regional, la participación de los diferentes programas y en mayúsculas la comunidad. Yo creo que es uno
retos, ¿no? Cada vez involucrar más a la comunidad en estos proyectos, que no nos quedemos intramuralmente, que nos logremos involucrar mucho más y entender las realidades. La creación y participación y articulación de nuevos vínculos de extensión. O sea, en este caso, por ejemplo, lo estamos haciendo hoy, ¿no? Con entidades públicas, involucrar a las entidades privadas cada vez más, mostrarles estos beneficios, llevarlo a instancias internacionales para fortalecer el desarrollo de la región. El consultorio además serviría además como eso, ese articulador, más que todo gestionador, una estrategia de fortalecer lo inter y lo transdisciplinar y esa plataforma que ayude a incubar proyectos, proyectos sean propios, sean de otros. Y eso es lo que yo quería mostrarles hoy, Ángel, muchas gracias, y yo creo que entre todos podemos construir una mejor región y juntos yo creo que lo haríamos mejor. Gracias. Apreciado Eduardo, realmente pues felicitaciones por este ejercicio tan importante. Uno desconoce y gran parte de esta riqueza que hemos tenido durante estas participaciones de la universidad es toda esta tarea que se viene haciendo y que insisto, desconocemos desde las instituciones y desde la sociedad civil. Creo que aquí hay un gran ejemplo de cómo se pueden hacer revoluciones desde las cosas pequeñas, que creo yo que ese es un poco también el mensaje y cómo la universidad y la sociedad civil se vinculan. Siento yo que hay una tercera pata aquí que hay que seguir presionando mucho y es la institucionalidad, ¿no? Aquí uno siempre hay como una ausencia de institucionalidad frente al tema. Las alcaldías, sabemos la complejidad que es la administración pública, sabemos que hay prioridades quizás que están permeadas por otros aspectos o que priorizan también de alguna manera con otras perspectivas. Me sorprende mucho, por ejemplo, la propuesta que había de intervención del malecón en Ambalema por una institución que además es la encargada de velar por el principal río nuestro, que es el río Magdalena. Es una propuesta de esa naturaleza dada y casi que avalada y puesta en implementación por Cormagdalena, pues uno queda un poco pues si esa es la entidad que se encarga de preservar y de promover y de la encargada, pues qué puede esperar uno del resto, ¿no? Entonces, qué bien que se haya podido intervenir, sobre todo con el conocimiento técnico, siempre en la comunidad, la universidad y la comunidad allí acompañada. Creo que esa es una de las experiencias valiosas que a nosotros nos dan muchas luces, Eduardo, de cómo poder seguir trabajando de manera conjunta. Yo no sé si hay dentro de las personas que están aquí algún comentario, si de pronto desde la fundación quieran comentar algo en relación con este ejercicio de ciudadanía, que me parece de verdad un caso bastante ejemplar que podemos nosotros replicar también en la región. Si no hay por ahora intervenciones, yo quería quizás preguntar en qué esta propuesta que me parece muy acertada respecto de la estación. Hay muchos temas aquí, ¿no? La casa inglesa, la estación, en fin, creo que ahí hay una riqueza y hay tanto por hacer, pero vamos a ir paso a paso. En términos de la estación, ¿está todavía o está en este momento en comodato el municipio? Sí, Ángel, el asunto de la estación es un asunto que, a ver, que hay que desmembrarlo, pero en la actualidad, ¿cuál es? El- la alcaldía anterior recibió en comodato la estación, pero la estación, por el no uso que se tuvo, pues ya tenía unas degradaciones, ¿no? Más que todo, y no son complejas, es un tema, por ejemplo, las instalaciones de evacuación de aguas lluvias, que son esos bajantes. El Sí, problema es que los bajantes están dentro de los muros, claro. ¿cierto? Y entonces, claro, seguramente se taparon, se llenaron, se rompió algún tubo y entonces por eso la imagen que tú veías con esa superhumedad. Lo que hay que hacer es realmente sellar esos y ponerlas internas, camufladas o alguna cosa, dentro de la posibilidad que se tenga técnicamente. Alguna teja, alguna cosa, obviamente la ventanería del segundo piso está toda destrozada porque además es en madera, entonces pues los cambios de temperatura la han roto y pues la madera no es una madera, no es un roble, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La alcaldía la recibió, pero no solicitó en su momento, antes del comodato, esos arreglos. Seguramente Invías le hubiera negado porque pues Invías ya la había restaurado y la habían entregado. Y bueno, entonces ahora como llevan 5 años sin usarla, nos toca arreglarla. Entonces, ahí está ese asunto. Entonces, en medio de ese vaivén, la fundación planteó el proyecto, el de Estación Memoria, y se le presentó a Invías.
Invías lo aprobó. En ese momento Invías, antes de entrar el gobierno que está saliente, el gobierno nacional, antes parece ser que la Invías lo entregaba a una entidad privada. Había posibilidades que lo recibiera una fundación, Sí, pero ya por ley nacional, pues no se puede entregar a una organización privada y se lo tienen que entregar a la alcaldía, en este caso. Entonces lo recibe y entonces están de alguna manera en ese limbo. Entonces hemos estado tratando de tejer posibilidades, inclusive aquí con la Dirección de Cultura, con el director Jaiber, de lograr algunas posibilidades de conseguir algunos fondos para arreglarla y ponerla en funcionamiento, entendiendo que hay un proyecto de uso. ¿Cierto? Es que, mira, hay un proyecto de uso que es este. Además, porque en este caso, no porque yo sea de la fundación o de que sea, sino hay un proyecto de uso con experiencia, con trabajo, ¿sí? Y entonces, y que inclusive se podrían involucrar otros. Entonces, esa es como la actualidad. Entonces, ¿qué te cuento de eso? Pues se está tratando de conseguir algunos recursos, se está tratando de, ya en Vías Tolima ha dado el aval de que listo, pues hagámoslo, pero entonces Invías tiene que pedirle al ministerio que, porque como Invías es el propietario, le da, digamos, la potestad de hacer esta intervención. Entonces estamos en eso tratando de recoger estos agentes, ¿no? Porque muchas veces es que te encuentras en la realidad pública que hay gente que desconoce el tema. ¿Y cómo así? ¿Eso qué pasó? ¿Y hace cuánto está ahí? Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Que o faltan documentos, o falta el documento de titularidad, o tal. Entonces así pasa, y en las arquitecturas estas patrimoniales eso es muy grave porque cada día que pasa, cada día vale más. ¿Sí? Y eso que esto es un edificio en cemento, pero imagínate la casa inglesa, que yo me acuerdo desde que estoy en el tema del patrimonio cultural, 7 años, esa casa podría estar costando su restauración 3.000, 4, bueno, 5.000 millones, ahora vale 20.000 millones. Entonces cada vez ese número se vuelve más grande y cada vez, no, pues no hay nada que hacer. Cada vez, lo que más me preocupa a mí en la estación de la casa inglesa es eso, que cada vez como que lo ven ya imposible de salvar. Y realmente sí hay posibilidades, pero hay que hacerlas ya, ¿sí? Entonces cada día que pase nos cuesta más a los colombianos. Lo mismo la factoría, que es la antigua fábrica de tabaco, también le pasó lo mismo. Por una gotera empezó todo y la dejamos pasar, ¿sí? Y entonces, claro, ya no vale 2.000 millones, sino vale 4.000, ¿no? Y con un año como estos, donde ha sido, digamos, eh, el cambio climático, pues ha traído unas épocas de lluvia gigantes, pues, y en Valema que no llueve, ha llovido todo lo que tú quieras, entonces imagínate peor aún, ¿no? Entonces, pues eso son como cosas que hay que ir aprendiendo, pero yo creo que nos tenemos que unir. Y yo pienso que y con la gente de la fundación y con la Junta de Patrimonio de Ambalema en la que estamos pues trabajando, hay que trabajar en equipo, en región, Mariquita, Onda, Ambalema, Falan, bueno, Alvarado, todos los que podamos juntarnos para realmente de esos pequeños proyectos convertir proyectos de región, ¿no? Porque muchas veces lo que tú decías, en esos pequeños proyectos a veces son más fáciles de conseguir los recursos y son goticas que de pronto tú le muestras a una empresa y la gente ya lo ve y dice, bueno, listo, yo me meto, yo pongo. Entonces es como eso. sí, pero además también hay un reto, y lo planteabas tú cuando hablábamos de la estación del ferrocarril, y eso es gran parte de lo que ha ocurrido en este país, que siempre queremos y soñamos con tener la infraestructura física y nos olvidamos de ese modelo de uso y de sostenibilidad. Entonces, una vez te entregan a ti las llaves, entonces ahora es manténgalo y dele contenido a eso, y ahí es cuando nuestros administradores pues no piensan en ese ejercicio. Entonces terminan los típicos elefantes blancos y la cantidad de infraestructuras obviamente en deterioro porque no hay un presupuesto y porque cuando se piensa en hacer este tipo de ejercicios, pues no se tiene en cuenta que hay que pagar unos servicios públicos, que hay que pagar una vigilancia, que hay que pagar unos docentes si se trata de un tema vinculado con la educación, en fin. Por otro lado, creo que también hay un desconocimiento y eso es algo que tenemos que seguir trabajando y difundiendo de las distintas fuentes de financiación que hoy en día existen para temas patrimoniales. Hace poco, justamente, la ministra electa para el gobierno entrante hablaba del impuesto al consumo de la telefonía móvil y se armaba todo un debate frente a por qué iban a poner ese impuesto. Y lo que no sabe un poco el país, incluso el mundo cultural, es que ese impuesto existe desde el 2003.
El impuesto al consumo de la telefonía móvil existe hace 19 años y es un impuesto que además tiene una destinación específica. Uno de esos rubros a los que está destinado ese recurso es justamente para recuperación de proyectos vinculados con el patrimonio y otro va para la biblioteca. Y en mi época de ministerio, cuando uno iba a los municipios, muchos municipios desconocen que hay una fuente de financiación a través de impuestos, a través de ese impuesto al consumo de la telefonía móvil que tiene esa destinación y que ese es un recurso importante que muchas veces no tenemos en cuenta, porque claro, yo entiendo que para un alcalde como Ambalema o el alcalde de Honda, que tiene unos presupuestos muy limitados, pues les entregan una edificación en comodato como la estación del ferrocarril, a la cual habrá que hacerle una inversión de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, pues eso es casi que es un 20% del presupuesto anual y obviamente hay una cantidad de necesidades que pues que hay que resolver en el pueblo, pero no echamos mano de esas otras fuentes de financiación. Un proyecto como el que tanto nombraron del Triángulo Naranja, que muchas veces la preocupación mía es que se quedan en ese tipo de etiquetas y temas más de marketing y de nombre. El Triángulo Naranja, hay una gran posibilidad ahí, tú hacías mención de eso, Eduardo, de todo lo que ha pasado ahí con Ruta Mut, de todos los esfuerzos que se han dado, hay un potencial definitivamente, pero a eso hay que ponerle una gerencia y hay que realmente trabajar el proyecto. Regalías es una fuente de recursos que podría echar mano de eso. Sobre todo Regalías prioriza proyectos que sean más pensados en región que proyectos de carácter municipal. Y ahí hay una posibilidad también con unos recursos que son importantes que podríamos estar haciendo. Pero claro, necesitamos la voluntad, por supuesto, política de nuestros administradores públicos, porque son ellos, finalmente, por más esfuerzo que haga la sociedad civil, la academia, pues eso radica también en la voluntad política y técnica que tengan los alcaldes. Yo sé que en algún momento los alcaldes de Honda, Mariquita y Ambalema se sentaron, se reunieron, tuvieron un trabajo allí, creo que hace un par de años, tal vez año y medio. No sé más en qué quedó eso, pero evidentemente ahí hay una posibilidad. Lo que nos pones tú, y agradezco para ir dándole cierre a este espacio, pues finalmente son ejemplos concretos de cómo desde la universidad, en espacios técnicos, desde las áreas de las ciencias humanas, esta alianza interdisciplinar también de la ingeniería y la arquitectura, pues tiene casos concretos, ejemplos concretos, y creo que eso nos ayuda también a proponer a otro tipo de actores redes de trabajo de esta manera que nos ayuden a resolver estos asuntos, Eduardo. Entonces, no sé si no hay comentarios, veo que no hay preguntas acá del público, pues recordarles que esta conversación, esta conferencia, esta charla queda grabada aquí, va a estar depositada en el canal YouTube del Banco de la República. Invitarlos también para este jueves que seguimos con el seminario durante este mes. Vamos a tener también otra charla, pero esta puntualmente también virtual sobre las reales minas en el Tolima, la influencia regional de las minas de Nuestra Señora del Rosario, el Sapo y Fala en Tolima, por César Augusto Velandia, que hace parte también de este seminario. Entonces, pues, profesor Eduardo, agradecerle y realmente felicitarle esta tarea y ese altruismo también que yo sé que gran parte de este ejercicio es porque usted le pone mística y le pone el corazón a este tema y sé que usted además del compromiso técnico tiene un compromiso personal por los proyectos y se nota definitivamente allí para mí en particular y creo que para los que estamos acá pues resulta muy grato ver este tipo de experiencias concretas, reales. No, Así que Ángel, muchas gracias. Ángel, de verdad, muchas gracias, de verdad, muy, y mira que nunca lo había pensado, pero bueno, ahora cuando tú decías, bueno, yo, pues la familia de mi papá es santanderiana, ¿no? Y la familia de mi mamá viene de origen libanés. Y entonces estaba pensando que ellos entraron por el Magdalena, pues. Entonces yo nunca lo había pensado, pues, no, sí lo había pensado, pero nunca lo había pensado cuando hablaba así del tema. Y pues es que estamos ligados a eso, o sea, todo entró por ahí y todos estos pueblos, en el caso, por ejemplo, de Ambalema, eh, merecen una recordación permanente, ¿no? Y yo creo que no podemos darnos el lujo de perder estas joyas, ¿no? Estas joyas memorial. Y Realmente. creo que lo que tú decías, de pronto es un altruismo que uno tiene, pero es como un compromiso de sangre, a veces no consciente, ¿no? Entonces, pues conmigo cuentan para lo que sea, el consultorio, como decía al principio, se está formando y está aprendiendo también seguramente de los errores y pues la idea es seguir trabajando
para sembrar en los estudiantes y en la comunidad, pues, lo que pretendemos, ¿no? Que es darnos cuenta de que tenemos mucho, y que seguramente otras regiones darían lo que fuera por tener estos lugares o esta ruta, ¿no? Que yo creo que yo a veces me pongo a pensar y tendríamos a un extranjero perfectamente 2 semanas en ese solamente en ese territorio, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Haciendo tantas cosas. Entonces, pues nada, Ángel, de verdad muy agradecido y Sí, no, contento de estar gracias con a ti. ustedes. Y bueno, y finalmente un poco el mensaje es en nuestros gobernantes, candidatos, todo el tiempo cuando se habla de propuestas de cambiar la matriz de desarrollo de nuestro país, sí siempre llegan como a un lugar común que es el turismo, ¿no? El turismo y Mm, el turismo y el turismo es el que nos va a resolver el tema, pero resulta que nuestros lugares emblemáticos y turísticos están desapareciendo. claro, claro, Entonces es y bien un contrasentido porque entonces el turismo es el que nos va a reemplazar la explotación de hidrocarburos y todo, pero resulta que nuestros pueblos como Ambalema, como claro, Honda, como Mariquita, pues están realmente en decadencia en términos de la oferta que podrían tener. Entonces ahí hay, ojalá esperemos que nuestros gobernantes, las administraciones también a nivel departamental y local y a nivel nacional, pues tengamos más conciencia de esa gran riqueza. Y no tiene que ver, tú lo mencionabas también ya para cerrar solamente con la fachada, con un tema simplemente estético y de maquillaje, sino la reconstrucción del tejido social. Nosotros hemos insistido aquí en el banco, en el Centro Cultural, de que el turismo no es un fin, sino es un medio, y en la medida en que el turismo pueda irrigar a toda la comunidad y genere beneficios para toda la comunidad, será positivo. De lo contrario, no cumplirá con la tarea que tiene que cumplir. Así que bueno, hay completamente de mucho por acuerdo. hacer ahí, hay mucho por Bueno, hacer ahí, querido profesor Eduardo. bueno, Bueno, un Ángel, abrazo y muchas gracias estamos también a hablando. todos los que se han conectado. Gracias Gracias por a todo. todos y los esperamos el jueves en la continuación de este seminario. Buena tarde. Bien, chao. Buenas tardes, saludos. Chao, Maestro Tiberio, un Tiberio, abrazo. un abrazo. Un Muchas abrazote, gracias. Beso, Ángel, Tiberio. chao, Eduardo. Siga trabajando, Tiberio. Chao. Chao. Gracias, chao.